5 minutos de teología, 8 de mayo. Hoy veremos la ira de Dios. Hoy meditaremos en un tema que a menudo genera incomodidad e incluso rechazo, la ira de Dios. En una cultura que enfatiza el amor incondicional y la tolerancia, hablar de la ira divina puede parecer contradictorio o incluso ofensivo. Sin embargo, la Biblia revela consistentemente que la ira es un atributo real y justo de nuestro Dios Santo. Ignorar o minimizar la ira de Dios es ignorar una parte esencial de su carácter y de su relación con el pecado y la injusticia. Comprenderla correctamente nos lleva a una mayor apreciación de su amor, su gracia y la urgencia de la salvación en Jesucristo. A lo largo de este estudio exploraremos las Escrituras para entender la naturaleza, las causas, las manifestaciones y el propósito de la ira de Dios. En primer lugar, la naturaleza de la ira de Dios. Una respuesta santa. No es ira caprichosa o vengativa. La ira de Dios no es como la ira humana, impulsada por el egoísmo, la frustración o la pérdida de control. Es una respuesta santa y justa a todo lo que es contrario a su perfecta naturaleza y a su voluntad santa. El Salmo 7:11 declara: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío cada día. Una reacción al pecado y a la injusticia. La ira de Dios es una reacción moralmente apropiada al pecado, la maldad, la opresión y la rebelión contra su autoridad. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Su ira es una afirmación de su justicia y su rechazo por el mal. Controlada y paciente. Aunque la ira de Dios es real, también se caracteriza por su paciencia y su lentitud para irarse. Éxodo 34:6 y Salmo 103:8. Él ofrece abundantes oportunidades para el arrepentimiento antes de que su juicio se manifieste plenamente. En segundo lugar, las causas de la ira de Dios. La idolatría y la rebelión. En el Antiguo Testamento, la idolatría, la desobediencia persistente a sus mandamientos y la rebelión contra su autoridad provocaban la ira de Dios. Deuteronomio 9 del 18 al 22. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de él para adorar a otros dioses, su justa ira se encendía. La injusticia y la opresión. Dios se aira contra aquellos que oprimen a los débiles, explotan a los pobres y pervierten la justicia. Amós 2 del 6 al 8 y Santiago 5 del 1 al 6. Su corazón está con los vulnerables y él juzgará a quienes abusan de su poder. El rechazo a la verdad. En Romanos 1, 18 al 32, Pablo describe cómo la ira de Dios se revela contra aquellos que, conociendo la verdad acerca de Dios, la suprimen con injusticia y se entregan a la idolatría y a toda clase de maldad. El rechazo deliberado de la verdad tiene consecuencias graves. La impenitencia y la dureza de corazón. Aquellos que endurecen sus corazones y se niegan a arrepentirse, acumulan para sí mismos ira para el día del juicio. Romanos 2, 5. La persistencia en el pecado, sin buscar el perdón divino, conduce inevitablemente a la confrontación con la ira de Dios. En tercer lugar, vamos a ver las manifestaciones de la ira de Dios. Juicios en la historia. La Biblia registra numerosos ejemplos de la ira de Dios manifestándose en la historia. El diluvio en los días de Noé, Génesis 6 del 5 al 7. La destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19. El juicio sobre Coré y su compañía, Números 16 del 20 al 35. Y el exilio de Israel y Judá. Estos eventos sirven como advertencia de la seriedad del pecado y la justicia de Dios. El juicio final. Las Escrituras también hablan de un juicio final donde la ira de Dios se manifestará plenamente sobre aquellos que han rechazado su gracia y persistido en la impiedad. Apocalipsis 6, del 12 al 17 y 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Este será un tiempo de retribución justa por toda la maldad y la injusticia. En cuarto lugar, el propósito de la ira de Dios. Justicia y redención. Afirmación de su santidad y justicia. La ira de Dios es una demostración de su santidad y su justicia. Él no puede tolerar el pecado porque es contrario a su naturaleza perfecta. Su ira vindica su justicia y muestra su compromiso con lo que es correcto. Un llamado al arrepentimiento. A menudo los juicios de Dios en la historia tienen un propósito redentor, buscando despertar a la gente de su pecado y llevarlos al arrepentimiento. Jonás 3 del 4 al 10. Su ira no es su última palabra. Él desea que todos se vuelvan a él y encuentren misericordia. Preparación para su reino. El juicio final limpiará la creación de todo pecado e injusticia, preparando el camino para el reino eterno de justicia y paz que Dios establecerá. En quinto lugar, la ira de Dios y el evangelio de Jesucristo. Jesús libra de la ira. Romanos 5:9 y 1 Tesalonicenses 1:10. La buena noticia del evangelio es que Jesucristo en su muerte en la cruz llevó sobre sí la ira justa de Dios que merecíamos por nuestros pecados. Romanos 5:9 nos asegura: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él es nuestro refugio de la ira venidera. Urgencia de la salvación. La realidad de la ira de Dios subraya la urgencia de aceptar el evangelio y encontrar refugio en Cristo. No podemos tomar a la ligera el pecado ni la necesidad de reconciliación con un Dios santo. Amor que provee escape. La provisión de un camino de escape de su ira a través de Jesús es la máxima demostración del amor de Dios. Su amor no niega su justicia, sino que la satisface a través del sacrificio de su Hijo. Concluimos. La ira de Dios es un atributo serio y solemne que no debemos ignorar.
Es una respuesta justa y santa al pecado y a la injusticia, manifestada a lo largo de la historia y culminando en el juicio final. Sin embargo, en su gran amor y misericordia, Dios ha provisto un camino de escape de su ira a través de la fe en Jesucristo. Que la comprensión de la ira de Dios nos lleve a una mayor reverencia hacia su santidad, a un arrepentimiento sincero por nuestros pecados y una profunda gratitud por la salvación que hemos recibido en Cristo. Vivamos nuestras vidas conscientes de la seriedad del pecado y de la urgencia de compartir el Evangelio con aquellos que aún están bajo la justa ira de Dios. Amén. Hasta aquí nomás la lección por hoy. Continuamos mañana si Dios lo permite.